El expresidente peruano Alejandro Toledo está a disposición de las autoridades de Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos. El exmandatario ya pasó por la Sala Penal Nacional. La justicia peruana lo acusa de recibir sobornos millonarios a cambio de licitar obra pública a la empresa Odebrecht. Miles de personas se dirigen a Ciudad de México desde la frontera con Guatemala. Formando una caravana, los migrantes exigen la aceleración de su solicitud de asilo en Estados Unidos y el cierre de los centros de detención. Avanzan los combates en Sudán entre el ejército y los paramilitares a pesar de la tregua acordada. Hay escasez de suministros en los hospitales y caída de Internet en casi todo el país. Estados Unidos, Francia y Reino Unido informaron que evacuaron a sus nacionales. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en Perú porque allí terminó la audiencia de verificación de identidad del expresidente Alejandro Toledo en la Sala Penal Nacional en Lima. Después de ser extraditado desde Estados Unidos, Toledo está ahora bajo custodia de las autoridades peruanas que lo van a procesar por corrupción. Concretamente, la justicia lo acusa de recibir sobornos millonarios durante su mandato presidencial a cambio de licitar obra pública a la empresa Odebrecht. Toledo entra en prisión preventiva en el mismo centro carcelario donde se encuentran tanto Alberto Fujimori, condenado por crímenes contra los derechos humanos, como Pedro Castillo, en prisión provisional acusado de rebelión. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. Ese fue el pedido que Alejandro Toledo, quien lideró Perú durante el periodo de 2001 a 2006 y que ahora, tras ser extraditado de Estados Unidos, afrontará un juicio por corrupción en el caso Odebrecht que la justicia de Perú lleva desde 2017. Toledo es señalado de recibir 35 millones de dólares en conceptos de soborno por parte de la constructora brasileña para beneficiarse de la licitación para la construcción de la ruta interoceánica sur que une a Perú con Brasil. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. La Fiscalía peruana ha pedido penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3, 35 años por el tramo 4 y 16 años y 8 meses por el presunto lavado de dinero en el caso de Coteva. Toledo es una figura resonante más de la política latinoamericana que está envuelta en la macrotrama de corrupción de Odebrecht. Específicamente en Perú, este asunto también involucró al sucesor de Toledo, Alan García, quien fue investigado hasta que se quitó la vida en 2019. Además, la trama alcanzó a los expresidentes Ollanta Humala, actualmente en prisión, y a Pedro Pablo Kuczynski, que pasó varios años en prisión domiciliaria y se encuentra a la espera del juicio. Y continuamos en Perú, porque mientras este domingo la atención está puesta en la situación procesal del expresidente Alejandro Toledo, la actual presidenta Dina Boluarte cambió su gabinete de gobierno, un movimiento criticado por la oposición en las horas más bajas de popularidad de la mandataria. La presidenta renovó los ministerios de Justicia, Educación, Trabajo y Comercio. En otras noticias, avanzan los combates en Sudán. A pesar de la tregua acordada el viernes, continúan los enfrentamientos entre el ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Este domingo, varios países confirmaron la evacuación de sus nacionales, como Estados Unidos, Francia, Turquía o Reino Unido. Y en medio de los enfrentamientos en Sudán son los grupos de activistas pro democracia, conocidos como comités de resistencia, los que organizan la asistencia básica para la población. Por ejemplo, facilitan la evacuación de civiles y la atención médica en un contexto en que los hospitales se quedan sin recursos. El informe es de Samuel Salgado. En medio de una guerra por el poder en Sudán, los civiles se organizan para coordinar la asistencia médica y la evacuación en medio de los intensos combates. En la capital, Jartum,
el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se disputan el control. Cuando comenzó la crisis y la guerra en Sudán, la gente se sorprendió y no sabían qué hacer. Entonces comenzaron a compartir lo que necesitaban en redes sociales y quienes tenían suministros disponibles los compartían. Tenía un sitio web personal y lo convertí en una plataforma dedicada a publicar pedidos de ayuda y anuncios de suministros. Frid Adel es desarrollador web y hace parte de un comité de resistencia, como son conocidos en Sudán estas redes de ayuda humanitaria. Los comités han encabezado un movimiento social y político a favor de la democracia en Sudán desde 2019 y han enfrentado la represión del actual régimen militar instaurado tras el golpe de Estado en 2021. Los métodos informales que antes servían para organizar manifestaciones contra el gobierno de facto ahora son utilizados para coordinar ayuda humanitaria. En las redes sociales, hashtags como Not to War se han viralizado y habitantes de barrios asolados por la violencia en Jartum integraron grupos de WhatsApp. La gente comienza a unirse. Llegamos a 1.200 personas y todos se comunican bien en cada uno de los grupos de área. Cada vez que reviso un área determinada me doy cuenta que las personas realmente se están comunicando y logramos obtener medicamentos, alimentos para algunos. Todo va bien. El propósito de esto va bien. Quienes quieren huir de la violencia dependen de los comités para obtener combustible, pero su trabajo pende de un hilo debido a la falta de apoyo económico de organizaciones internacionales y a la afectación en el servicio de Internet. Actualizamos ahora la información relativa a la guerra en Ucrania, porque este domingo el Instituto por el Estudio de la Guerra de Estados Unidos confirmó que las tropas ucranianas cruzaron a la orilla oriental del río Dnieper, cerca de la ciudad de Jersón. Las tropas de Kiev se acercan así a las posiciones rusas en la zona. Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. La confirmación fue hecha hoy por el Instituto de Estudios de la Guerra, un centro de pensamiento con sede en Washington que sigue día a día lo que sucede en Ucrania y sigue también con gran interés lo que dicen los llamados mini bloggers rusos, que son periodistas o activistas en el terreno, activistas rusos que van contando en la aplicación de Telegram todo lo que va sucediendo en el terreno. Ya llevaban días diciendo que había presencia de tropas ucranianas en el lado este del río. Sin embargo, hasta ayer hubo confirmación de que realmente estaban, hubo videos que lo confirmaban. Así que lo que cuenta este instituto es que si bien se sabe de la presencia de estas tropas, también se sabe que han hecho misiones de reconocimiento. No se sabe ni qué número, ni tampoco el tipo de armamento que tienen, ni qué tan extendidas están sus posiciones. Sin embargo, esta es una gran noticia para Ucrania por dos motivos. Primero, porque puede impedir esos ataques sistemáticos, o por lo menos hacerlos menores, hacer que sea más difícil los ataques contra la ciudad de Jersón, la única capital de provincia que estuvo bajo control ruso y que estas tropas se retiraron de allí en noviembre pasado después de una gran presión de las tropas ucranianas y se tomaron sus posiciones al lado este del río. La presencia de los ucranianos en este lugar donde estaban los rusos hace pensar que ellos retrocedieron hacia posiciones urbanas más adentro de la región de Jersón, todavía en control de Moscú. Hará la vida tal vez de la población de Jersón mucho más tranquila, pero también abre el interrogante sobre si estos son los primeros pasos para la llamada contraofensiva en las que las fuerzas ucranianas buscan retomar el control de regiones del sur en poder de Moscú. Esta contraofensiva se espera en las próximas semanas y meses. El gobierno de Ucrania, como es su tradición, continúa con el silencio y no ha confirmado nada de lo que ha sucedido en esta región de Jersón. Y en noticias de América Latina, cerca de 3.000 personas salieron desde la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, hacia Ciudad de México. Formando una nueva y masiva caravana, los migrantes se piden que se acelere su solicitud de asilo en Estados Unidos y que México cierre los centros de detención. Recordemos que el mes pasado 40 personas murieron en un incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, ante lo que varias ONGs denunciaron como inacción de los vigilantes.
Estamos protestando por las 40 muertes de Ciudad Juárez, para que cierren los institutos de migración, para que el presidente Obrador mire que realmente es una buena causa, que destituyan al director de migración, porque estos son los campos de concentración y los búnkeres de este siglo. Reclamo que desaparezca el Instituto Nacional de Migración, queremos justicia para la comunidad migrante que fallecieron y pues que los metan a la cárcel a todos los culpables. Y el 23 de abril se conmemora el Día del Idioma Inglés y del Idioma Español, marcados en el calendario en recuerdo de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, respectivamente. Aprovechamos la fecha para analizar el debate sobre la evolución del lenguaje como consecuencia de la evolución de las sociedades. Para ello, conectamos desde Buenos Aires con la doctora en lingüística Carolina Tosi. Carolina, buenas tardes para usted. Le quiero empezar planteando que a medida que las sociedades abren debates, por ejemplo, sobre la identidad de género, estos debates se trasladan al uso del lenguaje y a la representación. Le pregunto, ¿cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de ampliar el vocabulario para dar cabida a todas las representaciones? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es muy interesante la pregunta que me hiciste porque, bueno, desencadena una serie de debates y de controversias. El lenguaje inclusivo en realidad, o el lenguaje incluyente, ¿no? También como se conoce en gran parte de Latinoamérica y también de España, no podemos decir que es un cambio lingüístico todavía, porque para que haya un cambio lingüístico tiene que ser utilizado por toda la masa de hablantes. Entonces, tenemos que esperar unas décadas para ver si, bueno, justamente podemos hablar de un cambio y de un cambio en la lengua, ¿no? Porque tenemos que pensar que el lenguaje inclusivo supone una serie de cambios morfológicos que se aplican a todo el sintagma, ¿no? Por ejemplo, a partir del uso de la E. Por eso podemos hablar ahora de que se trata de una intervención discursiva, es decir, diferentes grupos de hablantes utilizan estos recursos que en la oralidad se destaca, bueno, por el uso de la E, pero también en la escritura se remonta, bueno, hasta hace unos años el arroba, ¿no? Era muy utilizado, también el asterisco, pero ahora principalmente se utiliza la X. Bueno, los argumentos a favor tienen que ver, bueno, justamente con hacer visible, ¿no? En la lengua estos cambios que tienen que ver con mostrar las diversidades sexogenéricas, es decir, aquella población que justamente no se corresponde o no se identifica con la diferencia femenino-masculino, con el binarismo, y entonces por eso abogan por estos usos. Bueno, en este sentido sabemos que hay muchísimas posiciones en contra y tienen que ver más que nada con una visión más que nada purista de la lengua, es decir, bueno, no tiene que cambiar la lengua. Y también por esta cuestión, bueno, que son grupos minoritarios que quieren cambiar el idioma. En este sentido, bueno, tenemos que tener en cuenta que la lengua no cambia por voluntad de un determinado grupo, sino que, bueno, justamente, como yo les decía hace un ratito, con las décadas vamos a ver si este cambio tiene asidero o no. Claro, Carolina, porque detrás de todos estos argumentos, una pregunta que me surge y supongo que a gran parte de nuestra audiencia es hasta en qué medida el lenguaje moldea nuestro mundo o más bien solamente lo nombra, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que ver que la lengua es cambio, o sea, no hay nada estático. Pensemos que no hablamos igual, no sé, si pensamos 100 años ni hace 10 años. Entonces estos cambios van a ir surgiendo. Es cierto que hay que ver si se asimilan en la lengua o no, si por ahí quedan en esta manifestación disruptiva o de protesta, y de intento, bueno, por una cuestión política de mostrar estas disidencias sexogenéricas o no, o si después se introduce, por ejemplo, algún pronombre neutro o si la E, ¿no? Como un cambio morfológico se va asentando. Es cierto que no podemos darle la espalda a los cambios, ¿no? Que hay en la sociedad. Y justamente vos que hablabas de este tema, ¿no? De que hoy se celebra el Día de la Lengua Española, sí. Yo creo que en el siglo XXI podemos pensar esto, que la lengua española son variedades discursivas, ¿no? Son todas esas variedades
que se producen en los diferentes lugares, ciudades, pueblos de España y Latinoamérica. Por eso no podemos hablar de una lengua pura, neutra, séptica, sino que la lengua es eso, es variedad. Carolina, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar abordando este debate tan amplio, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Muchísimas gracias por el espacio. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Enseguida volvemos.